Los chips bomba de Zamora. Investigadores de la fuga del narcotraficante Teófilo Zamudio comprobaron el uso de chips de celulares activados con documentos auténticos de personas que desconocían el robo de sus identidades. 2 hombres vinculados a este esquema fueron detenidos. Extorsión en auge. Detuvieron hoy a un joven sindicado de extorsionar a un futbolista, amenazándolo con publicar fotos íntimas de su esposa. Tan solo ayer caía en el este una pareja que despojó de $70.000 a otra víctima de este delito muy extendido en nuestro país. Hackeo de cajeros. Delincuentes especializados lograron vaciar 2 cajeros automáticos del Banco Nacional de Fomento y fallaron en su intento de hackear otros 2. Lograron alzarse con millonarias sumas de dinero, pero no se preocuparon en cubrir sus rostros y la policía ya les sigue el rastro. Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos hoy en 24 horas. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Una de estas guarda relación con la preocupante situación por la que atraviesa nuestro país, sobre todo por los muchos últimos casos de sicariato. Los números son realmente preocupantes, pero amplían esta información Carlos y Marcelo. Buenas noches. Hola Mercedes, ¿cómo te va? Muy buenas noches también a nuestra mayoritaria de la audiencia. Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos, buenas noches para vos y para todos. Bueno, realmente preocupante las estadísticas. Estamos hablando de la ola de violencia en la capital del Amambay. Un nuevo caso de ejecución se registró hoy. Bueno, este es el número 96 en toda la zona de Pedro Juan Caballero. 96 víctimas en lo que va de este año. Estamos hablando de un promedio más del 50% del registro del año pasado. Lo que, contando desde enero a septiembre, 9 meses, sí, estamos hablando en un promedio de 10.6 víctimas por mes. Una cifra sumamente preocupante y alarmante. Pero, ¿de quién se trata esta vez? ¿Quién fue la víctima, Marcelo? Vamos a hablar de un ciudadano brasileño de nombre Everson Freitas de Oliveira, de 45 años de edad. Él fue asesinado tras ser baleado en las calles Mariscal López y choferes de Pedro Juan Caballero. Desconocidos han efectuado una serie de disparos contra el vehículo que observamos ahora ya en nuestras imágenes. El hombre de nacionalidad brasileña recibió varios impactos de bala en el cuerpo. Cayó al lado de su móvil en un intento desesperado de huida también, pero lastimosamente no sobrevivió a este mortal ataque. 7 vainillas hervidas que corresponden a una pistola calibre 9 milímetros fue lo encontrado por efectivos policiales. Fleitas fue llevado a un centro asistencial Pedro Juanino, donde lastimosamente ya llegó sin signos de vida. Compartimos la nota con el fiscal del caso. De la persona que falleció en este homicidio es Emerson Freitas de Oliveira, brasileño, 45 años de edad, con documento de identidad RG número 24188712, proveniente de São Paulo, Brasil. ¿Qué se tiene del crimen, doctor? Los móviles son todavía no determinados en razón de que no tenemos ningún tipo de elemento que nos permita inducir o establecer alguna conexión. Sin embargo, vamos a investigar, vamos a recabar información de todo elemento que vaya surgiendo en el transcurso de las horas. ¿Qué hacía la víctima por acá, doctor? Él estaba, tengo entendido que él alquila este domicilio, este lugar, y estaba aparentemente abordando su vehículo o descendiendo del mismo. Datos con quién trabajaría no tenemos todavía, antecedentes no tiene el señor en principio, según el informe de los oficiales intervinientes. Con este nuevo ataque queda claro, Carlos, televidentes, de que Pedro Juan Caballero, la terraza del país, hermoso punto, lastimosamente sigue siendo uno de los más inseguros en todo nuestro territorio. De hecho, la mayoría de los casos, no en todos, tiene el sello de la mafia, una vinculación casi directa con grupos criminales que manejan la zona norte del país para el tráfico, la distribución de drogas, principalmente cocaína y marihuana, y estamos hablando de facciones que pelean precisamente por el dominio de este hecho criminal. De ese asustador número de 10.6 muertes
por mes. Haciendo una división rápida nos da casi el promedio de 3 personas asesinadas por semana en la capital de la Mumbai. Una situación que nos preocupa y preocupa aún más cuando este tipo de sicariatos está llegando hasta capital y departamento central. Y pensar que hace muy poco tiempo la policía inauguraba con bombos y platillos un sistema de monitoreo que se hacían con cámaras del sistema 911. Habría que ver si es que las mismas captaron el actuar de estas personas y por sobre todo si pueden ser individualizados. Hay más información, Mercedes. Es así, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de estos delincuentes que fueron muy inteligentes porque usaron una técnica que hasta ahora no se conocía en nuestro país. Ellos prácticamente vaciaron cajeros informáticos que pertenecían al Banco Nacional de Fomento. El monto sustraído es de aproximadamente 500 millones de guaraníes. El sábado 14, 4 criminales vaciaron 2 cajeros del Banco Nacional de Fomento y fallaron en 2. Los ataques se realizaron en el cajero situado en el Paseo Lambaré, donde sustrajeron 278 millones, y en el cajero situado en el predio del Ministerio de Industria y Comercio, sobre Mariscal López, donde sustrajeron 208.250.000 guaraníes. Las imágenes captadas en el domo instalado dentro del ATM del Paseo Lambaré son contundentes, por lo cual la Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía. Solicitar a la ciudadanía, en caso de identificar a estas personas, si se pueden poner en contacto con nosotros a través del 911 y nos puedan ayudar a fin de tratar de llegar a los responsables de este tipo de hechos. ¿Cuál podría ser el sistema de hackeo para extraer? Estamos investigando con relación a eso. Tenemos que hacer algunas investigaciones técnicas específicamente a fin de poder dar un resultado de la nueva modalidad delictiva. Más de 2 horas los criminales estuvieron en el interior del ATM. Ingresaron a las 23:55. Inicialmente 2, una mujer y un hombre, quienes empiezan aparentando ser usuarios, sin guantes, sin nada que les cubra el rostro. A los 2 minutos de ingresar verifican unas anotaciones que traen en la mano y aparentemente se comunican vía celular con una tercera persona. A los 30 minutos ya habían roto el metal de la máquina con una pinza y sacan los cables situados al costado, donde está la ventilación. 4 veces van y vuelven, como buscando alguna respuesta para solucionar el problema. Luego de 1:40 de estar manipulando, instalan un cable USB a la máquina que conectan a una notebook. Minutos después se marchan, retornan, manipulan la máquina y finalmente hacen una llamada y se van. A través de dispositivos, conexiones USB y demás, conectan a un dispositivo externo con el cual llegan a operar, a realizar las operaciones correspondientes, ¿verdad? Y motivo por el cual realizaron las extracciones indebidas con esa operación. Es un modus operandi que hemos detectado por primera vez en el país. A los criminales hacker les tomó 1:50 instalar el sistema. Un tercer criminal ingresa después con 2 bolsas, quien aguarda que salgan los billetes de la boca expendedora 64 veces, lo que le demoró 39 minutos hasta que llega su cómplice y retira la notebook y el millonario botín, que según el gerente del Banco Nacional de Fomento no afectó a ninguna cuenta de los usuarios de la estatal. La ranura del dispensador genera una limitación física por la cantidad de billetes que puede expulsar por vez. Y eso generalmente está entre 30 o 40 billetes como máximo. Eso significa que por cada sacada, si hablamos de billetes de 100.000 guaraníes, estaríamos entre 3 y 4 millones de guaraníes. Para llegar a los 80, obviamente, tuvieron que hacer muchas transacciones, por así decirlo. Según refieren, este modelo de ATM sería el que registra esta falencia. Tiene el acceso al tipo de software que permite accionar, por así decirlo, la bandeja dispensadora de dinero. Es gente con cierto grado de sofisticación, sin lugar a dudas. Por el momento, la Fiscalía y la Policía se encuentran abocados a la búsqueda de los autores, que podrían ser extranjeros, pues no se molestaron en cubrir sus rostros ni usar guantes. Este tipo de hechos, ahora recién se sabe, se han cometido en otros países de la región y siempre con la misma marca de máquina o ATM. El cajero del Banco Atlas no habría sido violentado porque cuenta con un sistema de alerta que habría espantado
capturado a los criminales, en tanto el cajero situado en el Ministerio de Industria y Comercio, donde se alzaron con más de 200 millones, allí se demoraron menos tiempo, alrededor de 1 hora y media, de 18 a 22 horas del sábado hasta las 19:57. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Mercedes, hola Carlos. Y queremos esta noche seguir tocando este tema que ayer empezaba a conocerse en el Alto Paraná, el sexting, vehículos sexting. Bueno, vamos a explicarles de qué se trata el sexting para aquella gente que quiere profundizar un poco más este tema. Y vamos a mostrarles, por ejemplo, el sexting. Es el envío de mensajes, fotos o videos de contenido erótico o sexual a través de las redes sociales, también WhatsApp, o alguna otra aplicación. También aquí nosotros conocemos como sextorsión o extorsión sexual, por ejemplo en el Brasil. Esto es una forma de chantaje en la que los extorsionadores poseen imágenes de contenido sexual o erótico de sus víctimas a quienes amenazan con publicarlas. A cambio exigen altas sumas de dinero o algún tipo de favor extra. Y en ese aspecto, en ese favor extra, incluso se incluye intercambio sexual. Bueno, ¿cómo transcurre esto? A través de las redes sociales, justamente. Primer paso, de acuerdo a los entendidos, ganarse la confianza de la potencial víctima. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno empieza a entrar en confianza? Le preguntan acerca de su estado civil, claro, su domicilio, porque muchas veces dónde trabaja. No estamos hablando de la pareja sentimental, sí, precisamente. Puede ser una persona que uno conoce recién o que inclusive quiere tener algún tipo de cita a través de las redes sociales. Se utiliza mucho ese sistema también ahora. El segundo paso, ya después de entrado en confianza, pedirle a la persona, a la potencial víctima, una foto de cuerpo entero para tener registrado el rostro, por supuesto, para ver. Ya para vender y empezar a extorsionar. Después ya viene la conversación subida de tono, donde vienen las propuestas. Y decían los expertos, el hombre siempre es más encarador y es más jugado. Claro, y ahí claro, fácilmente y más rápidamente cae. Después ya empiezan a pedirse las fotos o videos de partes íntimas. Sí, sin ropa, interior. Sí, inclusive. exactamente. En situaciones más indecorosas para algunos, ¿verdad? Más hot. Bueno, ayer, por ejemplo, se conocía la detención de una pareja compuesta por Derlis Javier González Segovia y Liliana Beatriz Martínez Ferreira, detenidos ayer en Mingaguazú, Alto Paraná. Vamos a ver la fotografía de ambos, ahí está. Tranquilamente, Derlis Javier González Segovia. Desde hace un año venían extorsionando a un empresario a quien le sacaron $70,000 en total. Derlis Javier González Segovia fue detenido ya en el 2016 por un hecho similar y gracias a sus contactos políticos en el Alto Paraná fue liberado de esta causa. Reconoció tener perfiles falsos. Escuchen una entrevista, unas declaraciones bastante jocosas también. Y decía que es representante de jugadores. Versión poco creíble a juzgar por sus propios dichos. Lo que decía, minutos después ayer de ser detenido por personal de la Policía Antisecuestros de la policía. Siempre tuve perfiles falsos, así en la época de política. Famoso que no querés. Javier Zacarías, ¿verdad? Hace tiempo que querés defenderle a tu líder y esas cosas. Y dentro de eso tenés que crear perfiles hombre, señora, pendeja. Y los perros acá, la pendeja culo no puede ver los hombres, ¿verdad? Eso es normal. Y ya empezaban ahí. Yo también como bromista aceptaba los saldos, ¿cómo se dice? Los giros que me enviaban así. ¿Cuál es tu actividad laboral? Yo prácticamente en el club tengo jugadores en Luque, tengo jugadores en Cerro, tengo jugadores en 3 de febrero. Prácticamente en el fútbol, tenemos nuestra escuela de fútbol ahí, más de 100 niños que están cobrando, que estamos cobrando. ¿Tienes jugadores en primera? En la primera, en Cerro, en Luque. Jugadores más o menos. Y son jugadores que no son conocidos todavía, pero ya están ya ahí, ¿verdad? Y en eso es lo que yo me dedico más. Y todos sabemos que cuando un futbolista llega a primera, rápidamente es conocido. ¿Son conocidos? No, todavía no, pero están jugando en la primera. Bueno. No, además, si juegan en primera, dudás que va a decir el nombre. Y también, él o los extorsionadores, escuchen este dato,
él o los extorsionadores operan desde las cárceles, como sabemos todos, pero desde el exterior también, o sea, estando en libertad, porque son verdaderas organizaciones. Las fotos de los perfiles, y atención con esto, las fotos de los perfiles, siempre falsos, nunca llaman la atención, porque siempre muestran la belleza de la mujer, pero no de manera provocativa, para que no sean calificadas de... Y son fotos reales, Sí. Aníbal, o sea, son fotos de alguna persona que tiene un perfil en redes sociales, solo que están sustraídas de esas fotos sin autorización y publicadas en estos perfiles. Acuérdense lo que Sí. pasó en Tacumbú, que los propios internos extorsionaban a jóvenes que obligaban a llevarlas en las privadas. celdas, a las privadas. Así. Y fue todo un escándalo en su Totalmente. En el 2019, al menos 6 organizaciones dedicadas al sexting, o sea, la extorsión sexual, ya fueron desbaratadas por el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y en muchos casos, de acuerdo a los entendidos, este tipo de hechos lleva a la persona al suicidio. Mucha gente de repente no dimensiona que un secuestro, que una extorsión es un secuestro mental que se genera y lleva a un momento de estrés muy fuerte. Tenemos estadísticas a nivel mundial de que hay gente que llegó a suicidarse, gente que llegó a la depresión, matrimonios que llegaron a fundirse. Es realmente muy doloroso. Y realmente se vive preso, a pesar que uno esté en libertad, cuando es víctima de extorsión. Y nos recordaban un caso, por ejemplo, de un hombre que durante 5 años estuvo pagando. Y la vergüenza, Hasta que Aníbal. finalmente Sí, no se quiere. hartó y recurrió a la Policía Nacional. En la mayoría de los casos nos decían también que son los varones los que caen fácilmente, pero también se conocen de mujeres que fueron o son víctimas. Y hoy justamente en Lambaré fue detenido Derlis David Vega Figari, empleado de una empresa telefónica, quien supuestamente, ahí vemos en imágenes cuando llegaba al Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, cuando supuestamente extorsionaba a un conocido futbolista. Más datos no se tienen de esta persona, del futbolista, digo, porque Claro, se tiene bajo absoluta reserva la identidad del denunciante o los denunciantes. Contactó con este futbolista vía WhatsApp. Uno se pregunta, ¿cómo consiguió el número de teléfono de esta persona? Probablemente también a través de sus contactos ahí en la telefónica. Y además, este futbolista es muy conocido. Sí. Con esta persona le exigió una importante cantidad de dinero. ¿Por qué? Dicen que le pidió 50 millones de guaraníes porque de lo contrario difundiría fotos y videos de la esposa, de una relación anterior. Terrible la situación y lo que decía el comisario Nimio Cardoso antes, en una nota anterior, que este caso de extorsiones sexuales incluso a muchas parejas le costó el divorcio, la separación. Claro. También hay muchas fotos perdón. hackeadas, sí. No, en este caso es el ex del actual del futbolista. Ajá. Y trabaja en una telefónica y accedió al sistema de... pero también importante aclarar que el sexting de por sí no es delito. Como tal no es delito. La consecuencia de la Sí. extorsión A ahí sí partir configura. del uso que le dé a la fotografía que uno le Pero tengamos en transmitió. cuenta que es una práctica peligrosa el Totalmente. sexting. O sea, uno tiene que no solamente saber con quién está compartiendo sus fotos, sino tiene que saber que el día de mañana puede llegar a publicarse esta fotografía y eso puede tener una consecuencia negativa en tu vida. Vamos a compartir la nota con el subcomisario Jorge Olmedo acerca de la situación por la que le tocó atravesar a esta pareja compuesta por un conocido futbolista de nuestro medio. En este caso no hubo ningún tipo de monto de dinero porque la víctima inmediatamente se puso en contacto con el Departamento Antisecuestro. Sí, ellos ya estaban, digamos, con la intención de depositar un dinero y muchas veces justamente por el factor psicológico la persona entra en un estado de crisis. Entonces, en muchos casos, lastimosamente, el ciudadano opta piensa de que va a solucionar este inconveniente y realiza giros de dinero. En muchos casos son montos que no son muy importantes, pero en otros casos son montos importantes. Entonces, reiteramos, es importante comunicarse con este departamento y formular la denuncia. Bueno, investigadores están buscando establecer cómo esta persona, este joven detenido, repito, en Lambaré, hoy en una estación de servicios, accedió a las imágenes y sus probables contactos también, ya tienen incluso el aparato telefónico. Detenidos entre ayer y hoy se exponen a 22 años de cárcel porque estamos hablando de extorsión agravada, asociación criminal y por concurso de hechos punibles
pueden llegar a 22 años y medio de cárcel. Y ya que estamos hablando de este tema de sexting o de sextorsión, vamos a hablar de algo también que es muy común en las redes sociales, grooming. ¿Qué es el grooming? Grooming. Bueno, se produce cuando una persona adulta se presenta como menor de edad para contactar siempre vía internet a niños o adolescentes que derivan luego en casos de pornografía infantil o abuso sexual. Ojo, hay que tener muy en cuenta y siempre hay que controlar, dicen los expertos, en qué andan nuestros hijos cuando están frente a la computadora, cuando están frente o están manipulando el teléfono celular. Bueno, y estos números son muy importantes para las personas que son víctimas y que saben de hechos de este tipo. Asterisco 377, línea gratuita. No solamente para hacer la denuncia y dar a conocer su caso, van a recibir también atención profesional para la contención. Y después el 021-375-299, Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Por supuesto, se asegura la absoluta confidencialidad. Excelente, más agendar ese número, ¿no? Y que los casos, como decía la policía, deben ser denunciados. Claro, porque como decíamos, uno vive estando en libertad, permanentemente encarcelado, preso. Debido a esta situación. Gracias, Aníbal. Buenas noches, gracias. En estos días saltó una historia tremenda en la que, bueno, un joven tuvo una reacción complicada, precisaba de una urgente atención médica, el tránsito estaba muy cargado hasta que apareció un ángel hasta hoy anónimo. Pañuelo blanco, una motocicleta fue abriendo paso, lo que permitió que el joven llegase a tiempo para una asistencia. Esa historia la vamos a compartir ahora en vivo y en directo con Juan Carlos Usher. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Saludos para vos, para Mercedes, los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Realmente un verdadero milagro para la familia Recalde. Conversando justamente con los miembros de la familia, nos comentaban lo increíble que fue que este joven aparezca en ese momento exacto, con las herramientas exactas, porque él solamente contaba con una sirena y fue abriendo pasos, y mediante eso pudieron salvar la vida de su hijo adolescente. Vamos a hablar con don Alfredo Recalde. Don Alfredo, ¿cómo comienza esta historia el lunes a la tarde? Buenas noches a los que están en el estudio también. Bueno, fue el lunes a la tarde fue un lunes cualquiera para nosotros. Yo pedí permiso para salir una hora antes del trabajo, a llevarle a mi señora a una consulta que tenía. Y ahí Federico me dice que se sentía mal, que se empezó a sentir mal. Le apuro a mi señora para ir a hacer una consulta. En principio eso iba a ser una simple consulta porque mi hijo se sentía mal. Y a medida que pasaban los minutos eso fue complicándose. Él me dice, no puedo respirar, se me hinchan los labios, le miro, tenía los ojos hinchados. Y bueno, ya la cuestión pasó de ir a una consulta a llevarlo a emergencia, a un lugar de emergencia. Entonces, él mismo nos dice, él se acuerda, yo no me acuerdo, lo había leído pero no me acordaba, de quitar un pañuelo blanco y tocar la bocina. Eso hicimos y no fue muy efectivo. Hay gente que sí conocía el código de emergencia para los vehículos y sí se abrían paso, nos abrían paso, pero otros no. Inclusive escuchamos algunos gritos, no sé qué decían, pero escuchamos algunos gritos de la gente que no nos quería dar paso con ese código que no entendían. Y si esto que hoy estamos haciendo de dar a conocer todo esto es un poco con el fin de hacer una campaña de concientización y solidarizarnos un poco con la gente que de repente pueda tener una necesidad de esa, ¿verdad? ¿En qué momento aparece este joven en la intersección sobre España? ¿Cuándo estaban llegando ustedes? ¿En dónde? Nosotros llegábamos viniendo de San Lorenzo, de Luque, a 2 cuadras de Sacramento más o menos. La cola llegaba hasta ahí, la cola del semáforo. Escucho yo una sirena, honestamente pensé que era una ambulancia, y se acerca un muchacho con una moto y me dice ¿hasta dónde? Y yo le dije, bueno, al Santa Julia, le dije, y me dice seguime, y me mete en el medio de los 2 carriles de la avenida España, y él va abriendo camino con su sirena. Ahí sí, con la sirena los autos empezaban a darnos paso. Inclusive los que vienen en sentido contrario, al darse cuenta de que no era una ambulancia, seguían gritándonos cosas, ¿verdad? Pero nosotros
no escuchábamos nada, teníamos una situación y la teníamos que solucionar. Y lo único, así bien como dijiste, lo único que teníamos era lo único que tenía este muchacho era una sirena y era lo único que nosotros necesitábamos en ese momento para salvar la vida de Federico. ¿Llegan al sanatorio y les dice algo este joven? Sí, me dice a mí, ¿qué les pasa? Porque, eso fue increíble también. Al momento que él se pone a disposición nuestra, de alguna u otra manera se pone a disposición nuestra, no pregunta qué pasa, no pregunta quién está enfermo, qué les pasa. ¿Hasta dónde, señor? Es lo único que me dice. Y al momento de llegar a la urgencia, él entra conmigo hasta la urgencia y me dice, ¿qué les pasa? Mi hijo no puede respirar, le digo. Y él ya en ese momento gira como para salir y atino a agradecerle y a entrar detrás de mi hijo que estaba entrando a urgencia, ¿verdad? Hay que destacar, don Alfredo, que mediante la acción de este joven, ustedes pudieron llegar en casi 15 minutos hasta el sanatorio y eso también le salvó la vida. Claro, imagínense, desde O'Higgins y del Maestro aproximadamente, hasta el Colegio del Huerto, hasta el centro de Santa Julia, en 15 minutos a las 6:30 de la tarde, viniendo por España, imposible sin la ayuda de este joven. Usted viraliza la historia con la intención de poder reencontrarse con esta persona. Bueno, primero la intención no fue viralizarla, primero fue hacerle llegar de alguna manera a esta persona la gratitud que tenemos con el gesto que hizo. Hasta ahí, o sea, no era la intención viralizar, no era la intención de que esto se haga público tan siquiera. Me siento a escribir una vez que terminó toda la situación en la cual, la situación que pasamos, el mal momento ya pasó. Entonces en ese momento me siento a escribir más que nada como una muestra de gratitud hacia esa persona. Luego viene la gente que empieza a escribir, contando situaciones en las cuales no tuvieron la misma suerte que nosotros, que empieza a escribir que hicieron lo mismo con lo del pañuelo, pero lastimosamente no les resultó, no le dieron paso, no llegaron. Entonces ahí, si esto que nos pasó y esto que se viralizó porque le conmovió a la gente, sirve para que nos volvamos un poco más sensibles ante una situación como esta y entendamos los códigos de tener un pañuelo blanco y un vehículo transportando a un herido, bueno, que enhorabuena que venga como una viralización, ¿verdad? Bueno, Alfredo, vamos a hablar un ratito con Federico. Adelante. Para que nos comente un poco la historia de Federico, alcalde Federico. Vos decías que fuiste, o sea, comentaba tu papá, que fuiste el que recordó ese código de emergencia en el vehículo en medio de ese ataque que estabas teniendo. Y sinceramente esa fue la realidad. Entre todo, en medio de un desastre, por decirlo de una manera. Me acordé no me acuerdo ni de dónde leí, pero me vino en la mente, pañuelo blanco, saca afuera. Era todo lo que podía recordar en ese momento. Necesito una ayuda, y esa era la ayuda más cercana que podía tener. Y sinceramente me duele un poco el ver cómo esta señal que es utilizada todo el mundo de manera internacional, el ver cómo acá no se respeta pudiendo tener la posibilidad de salvar una vida. Como dijo antes mi papá, si es que es una persona que hace por hacer nomás, no perdés nada, o sea, no perdés un tiempo dándole la oportunidad de pasar a alguien que posiblemente sí está arriesgando algo. Federico, vos en cuanto te recuperaste y te enteraste de la existencia de este motociclista, ¿compartís con tu papá el deseo de volver a reencontrarte con él? Y sinceramente desde el momento en el cual yo podía decir, bueno, ya me siento mejor, ya puedo, aunque sea caminar por mi cuenta, lo primero que pedí fue una foto con los médicos. Me salvaron la vida, le estoy eternamente agradecido. Pero después sí intenté de buscar una forma de contactarme con el motociclista, porque yo pensé, bueno, me ayudó demasiado.
es lo mínimo que puedo hacer. Y hice un chiste hasta en mis redes sociales, aparte de la foto de los médicos, puse arriba, y también para el motociclista que no le conozco, aunque sea le debo un asado. Sí, totalmente. O algo así. Claro, sabemos realmente lo emotivo, lo emocionante que fue para toda la familia de don Alfredo este reencuentro que tratan de hacer ustedes con esta persona, que hasta ahora es anónima. Ustedes ya tienen algunos datos, la gente se está comunicando con ustedes. Usted quiere hacerlo de manera íntima, primeramente, algo así personal, para que pueda justamente demostrarle esa gratitud que tienen por lo que hizo, este gesto que le ayudó a salvar la vida de su hijo, y después ya hacer una cuestión más pública tras ese primer encuentro al menos. Claro, claro. De hecho, primero asegurarnos de que sea la persona correcta. Tenemos algunos datos, asegurarnos de que sea el joven, yo me acuerdo del rostro de él, y agradecerle primero en privado, digamos, en algo íntimo, para demostrarle realmente que esto no es por los 5 minutos de gloria, sino es que realmente le salvó la vida a mi hijo. Después, bueno, contará su historia, contará su versión, contará su lado, que seguramente tendrá mucho que contar también, ¿verdad? Perfecto. Don Alfredo, muchísimas gracias. Federico, muchísimas gracias. Y simplemente esto, Carlos, Mercedes, dejar a la conciencia de la gente cuando ven un vehículo con las luces intermitentes, las bocinas de manera insistente y también un pañuelo blanco, darles paso, porque eso significa una emergencia que puede salvar la vida de alguien. Totalmente de acuerdo, y qué importante conocer también estos signos, estas señales que permiten entender que algo está pasando. Ojalá nuestros conductores tomen conciencia de ese tema, porque hemos visto a través de las redes sociales que muchas veces hasta a las ambulancias y bomberos no permiten el paso. Sí. Una inconsciencia tremenda de parte de muchos conductores. El desconocimiento también juega un papel importante, porque muchos no manejan esta técnica, muchos no tenían idea de qué representaba el pañuelo blanco sacudido en la ventana, pero hoy día esta campaña que hace don Alfredo y también su hijo ayuda a la comunicación de este sistema que, bueno, puede salvar más vidas el día de mañana. Y aprendemos todos de paso Así también. mismo, sí. Gracias a la familia por recibirnos allí. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Hasta la próxima, compañeros. Vamos a recordar lo que lastimosamente ocurría el 30 de agosto en la Secretaría Nacional de Deporte, en donde era asesinado un joven con un arma de fuego, porque se realizaron varios allanamientos, porque continúa la investigación de qué fue lo que pasó y de alguna manera poder dar con los involucrados. Y justamente hubo 5 detenidos en estos allanamientos. 8 allanamientos en simultáneo fueron realizados a primeras horas de este miércoles en Asunción y Zona Central, en el marco de la investigación que busca aclarar el crimen de Denis Saúl Carmona, el joven hincha de la Barra de Olimpia asesinado el 30 de agosto pasado en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes durante una refriega entre grupos rivales. 5 personas fueron detenidas mediante el operativo. Cotejar esas armas de fuego con una pericia balística que se va a hacer con el Departamento de Balística de la Policía, para determinar si es que hay una coincidencia, ¿verdad?, con el proyectil que se les trajo al cuerpo de la víctima, ¿verdad? Pero independientemente de eso, es necesario entender de que hay otros hechos punibles que atribuirle a estas personas, aunque esa salga negativa o positiva. Igualmente ya tenemos consumado tenemos varios hechos que perpetraron estas personas. La comitiva fiscal policial llegó hasta las viviendas de los implicados mediante los registros fílmicos de la SND, pudiendo individualizar a todas las personas que manipularon armas de fuego durante el enfrentamiento. Bueno, en este procedimiento se han incautado 5 armas de fuego, 2 de calibre .22 y 3 de calibre .38. También quiero aclarar de que hemos incautado manoplas, arma blanca y sustancias herbáceas conforme al estudio primario de campo efectuado por nuestro funcionario de la policía, la compatibilidad con marihuana. Entre los detenidos que manipularon armas en esa noche se encuentran Gonzalo Fabricio Rodríguez, integrante de la Barra del Olimpia. Fue individualizado en las imágenes disparando incesantemente hacia sus rivales. Su detención se concretó en la zona de Capiatá. Derlis Brites, de 19 años, alias Nano, adherente de la Barra de Cerro, aparece en los videos manipulando un arma de fuego al costado de una patrullera de la policía. Fue detenido en zona de Barrio Obrero. Gustavo Genes, de 24 años, alias Snorlax,
Ajax, líder de la barra Comando de Cerro. Aparte de ser visto incitando a su grupo, se lo puede ver desenfundando un arma de fuego de su cintura para posteriormente percutir hacia sus rivales. Fue detenido en Luque siendo incautado de su poder un arma de fuego. Marcos Antonio Zarza, de 20 años, integrante de la barra del Olimpia, aparece en los videos efectuando disparos y proveyendo de armas a sus cómplices. Fue detenido en la zona de Lambaré siendo incautado de su poder 4 armas de fuego. Y por último, Guillermo Cáceres, líder del grupo La Plaza de Cerro, se presentó en la base de investigaciones de la capital y quedó detenido. No sé qué, por si nosotros fuimos a buscar, no sé qué situación nació. ¿Pero qué ocurrió? Contanos. ¿Pero estuviste ahí ese día? Sí, estuve. Ahora ya habla con el fiscal a ver qué dice. ¿Gente de tu grupo estaba armada, Guillermo? No sé, tienen video y se llamó el video que hizo. ¿Tenés que ver con este enfrentamiento o con la muerte de este joven? No, nada que ver. ¿Del enfrentamiento? Sí, pero no teníamos más fuego. ¿Y estas armas encontradas en tu casa? Esas sí son para defensa personal. ¿Para qué te dedicas? Defensa personal. ¿Para estos tipos de casos, el enfrentamiento? No, nada que ver. ¿Vos sos algún tipo de logística o qué de tu grupo que le provee armas, Zarza? Y algo así. Acá con el único culpable es Gaona de todo esto. Porque siendo que sabían que era un clásico, un futsal. ¿Ustedes no se acuerdan lo que pasó en Gutenberg? De la emboscada que nosotros fuimos, que sufrimos. Y que ahora que pasó todo esto, ¿dónde estuvo la prevención? ¿Dónde estuvo la policía? Y ahora que pasó todo este tema del homicidio, vienen y nos quieren imputar a nosotros. O nos quieren poner todo en el cartel de delincuentes. En total, 11 son las personas individualizadas en los videos hasta el momento, de las cuales 7 ya están detenidas y otras 4 permanecen prófugas. Y un excomisario fue la nueva víctima de la ola de inseguridad. 2 jóvenes lo atacaron violentamente para robarle el teléfono celular y a pesar de sus 75 años, el uniformado dio pelea. Se desempeña como guardia de seguridad en el populoso barrio obrero. La investigación de la fuga del narcotraficante Teófilo Zamudio, alias Zamora, sigue desnudando una serie de irregularidades, entre ellas la utilización de documentos de terceras personas para activación de chip. Este martes, personal del Departamento contra el Crimen Organizado detuvo a Andro Oviedo, de 22 años, como la persona que gestionó la entrega de los chips a Rodi Almeida, uno de los detenidos ya por el caso. El ciudadano Andro Venancio Oviedo ha sido detenido en la tarde de ayer como el responsable de haber contactado con Ronnie Almeida y de esta forma adquirir 7 chips y un teléfono celular utilizado por la organización al momento del hecho, ¿verdad? Es muy importante en ese sentido el trabajo realizado por el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, porque es la primera vez que se puede llegar a los locales de activación en forma clandestina de estos chips que son utilizados para perpetrar ciertos ilícitos. Cuando una persona iba a uno de los locales comerciales ubicados en zona del mercado, deja una copia de su cédula, que es un trámite normal a los efectos de poder acompañar al formulario de activación. Estas fotocopias de cédulas eran distribuidas en distintas casas y iban adquiriendo así a nombre de personas y falsificando las firmas para poder lograr la activación. El lunes había sido detenido el propietario de un local de venta de celulares y chip de telefonía celular, quien tiene su local en la Galería San Miguel del Mercado 4. Con la detención de Andro, cierra el círculo del modus operandi para la adquisición de los llamados chip bomba. Ronnie contacta con él en el mes de enero, según los datos que pudimos recabar. Le hace el pedido en dicha oportunidad un teléfono celular, lo vende en forma legal. Y en fecha 2 de septiembre aproximadamente se vuelve a contactar con él y le pide, le comenta que estaba ante la necesidad de adquirir 7 chips y un teléfono celular y le solicita un presupuesto. De esta manera, los propietarios del local, según el agente del Ministerio Público, han caído también en una irregularidad o ilícito. Utilizaron la fotocopia de activaciones anteriores para poder entregar a estas personas estos chips. Chip bomba se lo denomina. Son comúnmente conocidos como chip bomba, que utilizan
para actividades ilícitas. Una vez que llegan a su cometido, desechan el chip. Pasado el mediodía, la Fiscalía imputó a Andro Oviedo por producción de documento no auténtico. En el caso de los chips, en las próximas horas podrían estar más personas procesadas. Bueno, esto tiene que ver precisamente a la detención de estas personas que en cierta manera tuvieron una indirecta participación en el rescate del narcotraficante. Incluso las líneas fueron activadas con documentos auténticos de personas que desconocían que usaron finalmente sus identidades. Hay más información, Mercedes, adelante. Es así, Carlos, porque se quiere saber qué fue lo que pasó con Carmen, con esta joven que se desploma en una curva peligrosa en donde las puertas estaban abiertas del bus y ella muere en el lugar. ¿Cómo estás, Ale? Contanos más detalles sobre esto porque hay novedades. Exactamente, Mercedes. Muy buenas noches también para todos los televidentes. Y 28 años nada más. Sí, muy joven. Tenía Carmen Vázquez Almada, esta joven que murió instantáneamente y tristemente al caer de este colectivo de la línea 2 específicamente, ya prácticamente cuando llegaba a la facultad. Nosotros, el equipo periodístico, llegó hasta la zona de Remanso para conversar con los familiares. Ellos mencionaban que hoy le dieron el último adiós a la joven, pero hacía también un hincapié a algo que vamos a compartir a continuación, porque si bien se hablaba de que los propietarios se iban a acercar a esta familia, sí, los propietarios de la empresa. Los propietarios de la empresa sí. Iban a costear los gastos del sepelio, aparentemente tal cosa no pasó. La tía de Carmen nos contaba que ellos tuvieron que hacer el famoso vaquita sí. para poder costear justamente y poder pagar al sepelio para darle cristiana sepultura también a Carmen. Y eso es lo que queremos compartir a continuación. Vamos a escuchar la nota de una de las tías de la querida Carmen. La empresa dijo que se iba a hacer cargo. Lastimosamente no se hicieron cargo. Hoy a las 10 de la mañana se tenía que cerrar el cajón, a las 11 tenía que entrar en la iglesia para llevarle a su última morada, cosa que no sucedió. No pagó la empresa, no se pudo cerrar el cajón, tuvimos que hacer colecta para pagar a la funeraria para poder retirar el cuerpo de mi sobrina, y eso está muy mal hecho de parte de la empresa, porque acá destruyó una familia. Le mató a una chica, su chofer. Nunca le vamos a olvidar, nunca le vamos a olvidar, una buena chica. Ella siempre dijo, voy a ser profesional para hacerle descansar a mi madre, y mira cómo terminó. Me da una pena. Muy triste nos quedamos toda la familia. Estaba en el último año de psicología. En el último año, este diciembre tenía que presentar su tesis. Y mira dónde terminó la pobre. Yo pido justicia, justicia para mi sobrina, que esto no quede impune, por favor. Y necesitamos de ustedes, las prensa, que nos ayude, porque sin prensa en Paraguay no hay justicia. Este video que se puede ver es muy importante, sobre todo para la investigación. Se notaba cuando Carmen tenía cosas en la mano, una frenada brusca inclusive antes de esa curva. O sea, se puede ver el momento previo a la caída mortal de Carmen. ¿Qué dijo el chofer? El chofer mencionó que, prácticamente él en ningún momento se percató. Lo que sí mencionó y que fue muy cuestionado en su momento fue que él ya abrió la puerta cuando escuchó el timbre, pero no se percató tampoco de que la joven ya iba cayendo, que se deslizaba, pero sí hizo hincapié a eso, y algo que estaban cuestionando muchísimo, que iba con la puerta abierta en un momento dado, cuando la joven ya tocó el timbre. Vamos a escuchar lo que mencionaba Cristian David Díaz González, el chofer de este colectivo. Estuve bajeando la calle Sara, no venía a gran velocidad. Al girar, cuando ya estaba empezando a girar, o sea que antes de girar ya el botón de timbre ya se accionó en el bus, porque eso automáticamente se acciona cuando el pasajero toca. Y yo al girar empecé a abrir la puerta, empecé a abrir cuando estaba girando así. Y lastimosamente cuando ya me quedé en la parada, un pasajero, o sea una persona me dijo que se cayó la señorita. Pero según testigo de los que estaban conmigo, la señorita estaba hablando por teléfono en ese preciso momento que yo estaba girando y activándose la puerta. Por eso es que la caída fue así, tremenda, por decirlo así, y eso corroboró la persona que le llevó a la ambulancia, porque yo me bajé a socorrerle, pero no le podía tocar porque no puedo tocarle a una persona cuando está mal.
me corroboró de la ambulancia que efectivamente ella estaba hablando por teléfono con su padre en ese momento. Bueno, la joven falleció allí en el lugar porque esta caída fue fatal. Su cabeza aparentemente golpeó directamente contra el asfalto. De hecho, que los bomberos confirmaron su fallecimiento. A ella no le hicieron una autopsia. No, los familiares confirmaron que a ella no se le hizo ninguna autopsia. Lo que sí mencionaban es que, bueno, a raíz del golpe también ella tenía sangre ya prácticamente por la nariz, por los oídos, y hacían hincapié también a esto, a que la empresa se acerque a la familia, que ellos están abiertos a conversar. Claro, si bien ya no le van a devolver la vida de esta joven, por lo menos ellos quieren un acercamiento, que fue algo que ellos prometieron y no cumplieron hasta la fecha. Y por supuesto que hay mucho que investigar al respecto, sobre todo eso que mencionabas de la puerta, si se abrió, digo bien, antes que ella pueda decidir bajarse, porque aparentemente cuando tocó el timbre, bien lo dijo el chofer, él ya abrió la puerta, o sea que en plena curva la puerta estaba abierta. Sí. Bueno, Ale, gracias por todos estos datos. Juan, contigo, adelante, buenas noches. Hola Mercedes, Ale, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, atención con esta pregunta. Si tuvieran la posibilidad de acceder a un televisor de última generación, ¿qué tendrían en cuenta? Obviamente el tema de la calidad, que sea Full HD, que sea Smart, que sea de fácil acceso a Internet y otras cuestiones técnicas. Pero también debemos tener en cuenta que debe ser un televisor digital. ¿Y en qué consiste que sea o no un televisor digital? Ahora les vamos a explicar. Anteriormente tenemos que decir que las estaciones de televisión hacían una transmisión analógica. Por ejemplo, SNT o Canal 13 antes emitían su señal de televisión y cualquier aparato podía recibir estas señales. Con el avance de la tecnología podemos decir que, bueno, la televisión digital ofrece una serie de beneficios. Por ejemplo, el tema de aumentar la oferta de canales, una alta calidad de imagen sin ruidos ni interferencias, accesibilidad como subtítulos, la recepción portátil y móvil y también la gratuidad del servicio, que esto es lo más importante. Ahora bien, cada televisor debe tener una norma digital para poder recibir las señales de los canales de televisión. Hay 3 normas principales, como por ejemplo el tema de la norma ISDB-TV, que corresponde a la zona de Sudamérica, ATSC y también de B corta, B larga, que son normas que corresponden a otras regiones. Ahí estamos viendo que la región de Sudamérica va a estar trabajando con la norma ISDB-T y la región europea, por ejemplo, DBB y la región de Norteamérica, ATSC. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Los canales de televisión, por ejemplo, SNT, C9N o Paravisión, a ver si vamos a nuestra placa en la pantalla touch, por favor. Los canales de televisión como estos, por ejemplo, van a estar transmitiendo en señal digital y solamente los televisores digitales con esta norma que estamos viendo acá en el medio ISDB-TV van a poder estar recibiendo las señales de los canales. No así los demás televisores digitales con otras normas como por ejemplo la europea o la norteamericana, que no van a estar recibiendo este tipo de señales. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué sabe la ciudadanía acerca de qué tipo de televisor debe comprar a partir de ahora de cara al apagón digital, al apagón analógico, digo bien? Lastimosamente poco o nada. ¿En tu casa se ve mucha televisión? Y depende, o sea que se ve televisión las veces que podamos. Depende de la hora. Depende de la hora. Normalmente cuando uno trabaja no tiene tiempo de ver. La verdad que no. Si yo te digo que sería factible ver la televisión en el teléfono gratuitamente, ¿qué te parece? Excelente, genial. O sea que uno cuando se mueve en el bus tiene la posibilidad de acceder a un canal libre. Yo digo que se podría ver la televisión en el celular gratuitamente, ¿qué te parece? Me parece excelente, si es que se ve, si es que se puede de repente. ¿Sería ayuda para los ciudadanos? Claro que sí, a mí al menos, que no estoy en mi casa. ¿Usted recibe información sobre el tema de televisión digital, los cambios que se vienen? No. Nada. Paraguay va a requerir cierto tipo de televisor con una norma especial. ¿Se sabe algo de eso? Yo no sé, la verdad que yo no sé. Si yo digo que vas a poder ver la tele en tu teléfono celular de manera gratuita, ¿qué te parece? Y interesante. Yo creo que deberían de, ¿cómo se dice? Informar a las personas, no solamente a nosotros, sino a todos en general, para todas las edades y todo eso. Y
especialmente para nosotras que no tenemos tiempo, ya sea no solamente en la televisión propia, sino en otros medios de comunicación, no sé, las redes sociales, todo eso. ¿En tu casa también ven mucho la tele? Sí, se ve mucho, especialmente en la noche. Ya. ¿Ustedes reciben información sobre los cambios de televisión digital? No, tampoco. ¿No saben normas, tipo de televisores? No, nada. ¿Qué se puede pedir al gobierno sobre esto para que informe? Y también que se informe más sobre eso porque es una buena iniciativa. ¿En tu casa se ve mucho la tele? Sí, sí, se ve mucho. ¿Ustedes reciben información sobre el tema de televisión digital? No. ¿Los cambios que van a haber? Sí, escuché, pero no sé exactamente cómo es el... En los próximos minutos vamos a repasar todo lo que ha llegado al 85-30-30-00. Rápidamente vamos a observar lo que pasaba en el área de urgencias del Instituto Nacional del Cáncer, el INCAN, allá en Areguá. Un hombre que acompañó a su papá enfermo fue golpeado, agredido por un guardia de seguridad que se molestó porque el hombre sacó el teléfono celular para grabar la cantidad de pacientes y las condiciones en las cuales estaban en el lugar. Ahí está. Y de tu carrera, así que tenés que, un poquito más tenés que... Amigo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No se puede. No, no se puede. Tranquilícense. ¿Qué va a hacer? No se puede. Pegame. Así no. Puede grabar. Vos no tenés autoridad. Vos no tenés autoridad. Bueno, tranquilízate ya. ¿Por qué no se va a pagar? ¿Por qué no se va a poder grabar? No. Ahí está nuestra autoridad. Ahí está, me pegó. Ahí está. Me pegó. Sí. Por eso. Él agarra y... No, es mal educado este tipo. Es muy prepotente, doctor. Nosotros venimos. No, vos sos demasiado prepotente. Ella te preguntó bien, mamá. Ojalá que esta filmación pueda servir para sumariar a este funcionario y que pueda ser castigado como corresponde. Realizó este acto violento frente a pacientes que necesitaban estar tranquilos ahí en el área de urgencias del Instituto Nacional del Cáncer. Ocurrió un poco más temprano, gracias a la persona que nos envió su video. Y hablando de violencia, ¿qué les parece? Vamos allá en el barrio Puerto Botánico, cerca del predio de la Copaco. El hombre con la casaca número 3 es un señor de casi 70 años, a quienes estos drogadictos lo atacan de esta forma, lo tiran al suelo, lo someten a una brutal golpiza. Todo con el fin de que, señora, señor, de sacarle el calzado deportivo que él tenía en ese momento de la noche. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad. Vean ustedes cómo el hombre trata de recuperarse de los golpes, intenta seguir también a los agresores, cosa que es imposible debido a la rapidez de estos hombres, muchachos, por llamarlos de alguna forma, cuando el término es totalmente otro. Ahí aparecen ellos y de esta manera van atacando a este hombre que, reitero, sufrió varias lesiones en horas de la noche madrugada. A otro robo, esta vez vamos a hablar de lo que pasaba en una casa. Ingresó un delincuente a llevarse 3 mochilas y un cuchillo para asado. Increíble. Hoy la gente te roba absolutamente de todo. Pasó dentro de esta vivienda ubicada en el barrio San Vicente, sobre la calle Mayor Rodríguez. De esta forma, el suceso quedó totalmente filmado. Vean ustedes cómo el joven ingresa, ni siquiera tiene vergüenza de pegar su rostro contra la cámara de seguridad y de esta forma gana lugar en el sitio y ya va saliendo luego con lo robado. Bueno, vamos a ir para cerrar este bloque a la ciudad de Villeta. Batalla campal. Varios jóvenes se juntaron para un encuentro deportivo y todo terminó a las patadas.
Esto pasó en el barrio 24 de agosto de la ciudad de Villeta. Hombres, mujeres, jóvenes, todos ingresaron a esta batalla campal que se dio en este punto. 0985 30 30 00, el número habilitado para que usted pueda enviar su video. De mi parte será hasta mañana. Carlos tiene más informaciones. Bien, excelente, gracias Marcelo. Bueno, la actividad hoy en la Cámara de Diputados se caracterizó por la ausencia de varios legisladores. Aún así lograron tratar algunos temas de interés nacional. Este es el resumen. La sesión estaba marcada inicialmente para las 8:30 de la mañana, pero como se ha vuelto costumbre llegar tarde a este honorable recinto, el presidente de la Cámara se vio obligado a llamar a una nueva sesión extraordinaria. Mientras un grupo esperaba a los perezosos que no llegaban ahora, se dio una interesante charla, donde incluso se advirtió de la eventual sanción a los diputados que no van a trabajar. Es deshonesto que la ciudadanía paraguaya nos pague alrededor de 1 millón de guaraníes diarios para sesionar una vez a la semana y que tengamos tiempo para cualquier viroreí menos para venir a cumplir nuestras funciones. 600.000 guaraníes es lo que establece el reglamento como una multa luego de 3 ausencias consecutivas. Pero tengamos en cuenta que cada diputado gana más de 1 millón de guaraníes por día, por lo que poco o nada podría perjudicarle este castigo. Ya con la presencia de la mayoría, se dio tratamiento al proyecto relacionado con los excombatientes del golpe del 2 y 3 de febrero. El Ejecutivo vetó tiempo atrás un proyecto similar, aduciendo que no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con esta indemnización. Pero los diputados aprobaron un nuevo proyecto en el que se fija, por ejemplo, un pago de más de 235 millones de guaraníes por persona para los que pelearon en la noche en que cayó la dictadura. El millonario pago será realizado por una única vez. Si llega a vetar otra vez, igual vamos a volver a presentar hasta que se haga justicia con estos ciudadanos patriotas que están recorriendo, deambulando pasillos, oficinas. Ante los alarmantes hechos de inseguridad, el diputado Raúl Latorre propuso la creación de una fuerza de élite que tendrá como misión apoyar las tareas de la Policía Nacional y combatir cara a cara a los delincuentes. Esa es la idea de crear la agrupación Yaguareté, que consiste en el comisionamiento de fuerzas militares con capacidades militares al Ministerio del Interior, subordinados a un mando civil. Quienes integren esta agrupación de élite recibirán un entrenamiento especializado para el cumplimiento de su misión, además de tener un proceso de instrucción en cuestiones relativas a la seguridad interna, con énfasis en derechos humanos, derecho procesal penal y otras materias afines. Los miembros de la agrupación Yaguareté van a estar enmarcados dentro de un periodo de tiempo establecido para operar. Vale mencionar que esto todavía es un proyecto que será debatido en las próximas sesiones.